Bienvenidos a Semana en Vivo. El ausentismo y la representación en el Congreso de todos los políticos con los que uno ve todos los días y que uno vota, ¿no es verdad? Yo creo que son parte de la transparencia o de las, digamos, de los instrumentos que uno tiene para medir la transparencia de un Congreso que tiene que responderle no solo a los que votaron por él, sino a la sociedad. Y por eso hemos decidido hacer este programa en vista de que ya termina esta gestión del Congreso, estas sesiones del Congreso que han sido para muchos muy, digamos que han ilustrado cuál es el estado de las cosas y por el otro, qué es lo que está pasando realmente en el Congreso persona por persona. Y por eso me pareció interesante hacer como este análisis al final, en lugar de decir, cosa que ya hemos hecho, cuántas leyes se aprobaron, cuántas no, cuántas reformas se cayeron, cuántas pasaron, fueron pocas por lo demás, hacer más bien un estudio sobre la transparencia del Congreso, o un programa sobre la transparencia del Congreso, más transparente, menos transparente, qué fue lo que pasó. Y por eso hemos invitado a los que tenemos aquí. Nos faltó una persona que, lástima, no llegó, que es un político del Congreso. No vino un político de la oposición, perdón, tenemos uno aquí del Congreso, pero un político de la posición que responde al gobierno y que de alguna manera forma parte de la alianza que está en el poder o que llevó al poder a Iván Duque. Ese nos falta, pero está aquí nuestro gran amigo David Racero, Coalición Decentes. Le iba a decir que estaba invitado también otro político, representante pues de la coalición del gobierno y de, sí, la coalición del gobierno, porque era una persona que ha votado con el gobierno. César Lurduy no pudo venir. No, tal vez estos temas no son de mucho interés para ellos, como vamos a hablar hoy. Bueno, pero también tengo aquí a Alejandra Barrios, que es la directora de la MOE. Pues María Gemina, muchísimas gracias por la invitación y creo que enhorabuena. Enhorabuena que empecemos a hablar de cuáles son las reglas de transparencia y de cómo como ciudadanos debemos preocuparnos de verdad. Y quienes nos prometen hacer un buen trabajo, están haciendo un buen trabajo y pues todas mis felicitaciones además a Caterín por el excelente trabajo de investigación que hizo. Y también tengo a Catherine Juinao, investigadora y activista, se pone usted, así se define usted. Ella es exactamente la persona que montó toda esta plataforma de Estudien Vagos, ¿cómo es? Trabajen. Estudien, Aunque digo yo. también. Trabajen Vagos, que ha sido muy interesante porque ha puesto sobre la mesa, pues, uno de los instrumentos a través de los cuales uno puede medir, ¿no es verdad? Una transparencia en el Congreso que es la asistencia. Así es, María. Y entonces ha causado muchas cosas esa Pues ninguno quiso esa venir, lista. ¿no? Ninguno. Hicimos el intento de que algunos de los Sí, pues invitamos, fíjese, ranking, hicimos invitaciones a todos los del ranking, comenzando por el que lo encabeza, por el senador David Barguil, pero no pudo. Nunca pueden. Desde que salimos con la denuncia, muy curiosamente, ellos no han querido ir a ningún programa ni aceptar ninguna invitación a hablar sobre esto, a poner la cara a la ciudadanía, a refutar la investigación, a decir a mostrar soportes, si tienen cómo demostrar que sí estuvieron. Entonces es bastante curioso, ellos están en una actitud muy de no vamos a hablar nada sobre eso, vamos a esperar a que el Consejo de Estado se pronuncie. Sí, por eso me hubiera gustado que estuviera por el otro representante, digamos, de Lurduy, del partido de gobierno. Eso era la idea, pero lástima, no vino. En fin, Margie Mojica también la tenemos aquí, investigadora del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. Bienvenida. Hola María Jimena, también saludos a todos en la mesa. Nosotros también somos una organización de la sociedad civil que trabaja precisamente en la transparencia en el Congreso. Hemos hecho un estudio recientemente que de cierto modo guarda relación con lo que ha hecho Caterín y creo que estamos en un momento en el que debemos aprovechar la oportunidad que tenemos como ciudadanía para cada vez ejercer más control sobre el Congreso y en últimas hacer exigible lo que son nuestros derechos. El ausentismo es uno de esos factores que hay que vigilar constantemente, pero sin duda hay otros factores que también merecen especial atención. Por ejemplo, ustedes tenían uno interesante que es el acceso a la información. Ustedes pedían información sobre cada comportamiento, o sea, todo lo que han hecho los congresistas
y tenían unas sorpresas, tuvieron sorpresas por montones. Sí, así es. Nosotros elaboramos un ranking de acceso a la gestión legislativa que publicamos con el Congreso anterior, antes de que el Congreso también abandonara su legislatura anterior. Y lo que medimos es qué tanto permiten los congresistas acceder a la información. Es decir, si yo como un ciudadano voy y le presento una petición al Congreso y le digo, señor congresista, por favor, deme estos requerimientos, ¿qué nos decían? Y nos encontramos de todo. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, acá traje algunas muestras de algunos congresistas que nos dijeron que ellos individualmente considerados no son sujetos obligados a dar información, que creo que es ya el extremo. No me diga. Sí, sí, es sí. la gran mayoría de los que responden. De hecho, fue muy curioso porque recibimos como un copiar-pegar de algunos congresistas donde me permito leer expresamente. Dice, le informo que el artículo 23 de la Constitución Política establece que todo ciudadano tiene derecho a presentar peticiones ante las autoridades. También lo es que los senadores de la República en forma individual carecen de autoridad administrativa, fiscal, militar y o judicial. Por tal motivo, informo que he dado traslado de su derecho de petición a la Secretaría General. Y esto lo hicieron varios congresistas y creo que ese ya es el otro extremo en el que el oscurantismo es básicamente absoluto. No, pues es que no quieren dar información porque dicen que no tienen derecho a preguntarles. Sí, que no son autoridades ellos individualmente, es como decir, el Sí. Congreso en conjunto lo es, pero nosotros, Pepito Pérez, no lo es. No, pero eso es una, que Absurdo. llamamos leguleyá, que llamamos. Así es, y fueron varios. Fueron varios, es increíble. Usted que ha trabajado tanto, Alejandra, y yo hago ya la pregunta para todos. ¿Por qué hay tanta reacción? O sea, a mí me ha sorprendido mucho la reacción del Congreso frente, por ejemplo, lo que hizo Catherine. En lugar de abrir el debate, sentarse y hablar con ella en los medios de comunicación o abrirse y decir, mire, no me gusta este estudio por esto. Lo que dice Catherine, han sido más bien reacios a entrar en el debate y también muy ávidos en descalificar la investigación. Pero usted que ha estado tanto en esto, la pregunta es, ¿por qué hay esa indisposición? Fíjate lo que acaba de decir Margie. Nosotros tampoco tenemos por qué dar información. ¿Por qué hay esa indisposición por parte de los propios senadores, representantes, a enfrentar la veeduría ciudadana? Hay una característica en nuestra clase política, María Jimena, que es la confianza por opacidad. Es decir, usted va a confiar en mí. Yo quedé elegido. Usted no tiene ya después de que yo quedé elegido ni que preguntarme. Yo no tengo por qué darle información. Yo ya pertenezco a otra clase. Es decir, soy de la clase dirigente, entonces yo digo qué es lo que se tiene que hacer y aquí olvidamos que hay una responsabilidad y hay una responsabilidad compartida entre nosotros que elegimos a nuestros mandatarios y ellos tienen la obligación, y no como le contestaron a Marjorie, de darnos información sobre la gestión pública, porque aquí lo que no podemos olvidar es que estamos trabajando asuntos públicos. Una y otra vez, el Congreso de la República de manera reiterada ha cerrado las puertas a cualquier posibilidad de control político. Entonces, cuando uno quiere saber cuáles son los conflictos de intereses que ellos tienen, vaya a ver cómo recoge las hojitas, porque si a Catherine le tocó, y es que, digamos, la experiencia de ella es una experiencia absolutamente diciente, que es todas las formas de no encontrar información. Si uno necesita las gacetas para poder hacer seguimiento de cómo son los mecanismos de control, eso se demoran 3, 4, 5 meses en salir las gacetas. Si uno está buscando en las páginas web qué es, cuáles son sus posturas, cómo fueron las votaciones, muy pocos representantes a la Cámara y senadores hacen una rendición pública de su gestión porque también se han negado de manera sistemática a incluirlo dentro de las medidas de transparencia, la rendición pública de su gestión. Entonces, tenemos una relación que está anclada en intereses particulares que no responden a las exigencias de la ciudadanía de transparencia. Y yo creo que lo más grave es que pareciera una decisión política. Hoy el Congreso de la República podría hacer las transmisiones por internet de todas las comisiones al tiempo. Deberíamos poder tener acceso a la votación. Si la estamos viendo en pantalla, porque yo no puedo tener inmediatamente acceso a la votación de cómo votaron. No sabemos ni siquiera cómo son las proposiciones que hacen, porque las pasan a mano, las firman de cualquier manera con mamarrachos. Es decir, no hay la más mínima posibilidad o ayer, de por ejemplo, cuando trazabilidad. comenzó el debate del ministro, creo que
Algo pasó con Se la fue transmisión. No, después- Sí. La pasaron para Senado. Sí. Quitaron la de Cámara y le sí. pusieron la de Senado, siendo que la de Cámara pues tenía El debate. pues el debate nada más y nada menos. Entonces dieron un poco y después creo que también volvió, cuando fue a hablar el ministro también recuperaron. Eso fue también ahí como Extraño, ¿no? hay Eso fue el ningún debate tipo del de lunes. rendición. Sí. Es que no hay ningún tipo de rendición de O cuentas. sea, cuando el ministro apareció, volvieron a Sí, recuperar. tal cual. Cuando el debate estaba en Yo Cámara, quiero que iba en... comentar algo que dice Alejandra que me parece, por supuesto, muy, muy acertado. Hay un escozor por parte de los congresistas con este tema en la rendición de cuentas. Yo he tratado de implementar algo que es justamente mostrar la votación casi en tiempo real pues de lo que votan los congresistas, que debería ser un principio sine qua non básico de, ante los diferentes proyectos, proposiciones, cómo voto yo. La semana pasada, con el tema de los ascensos de los militares, coloqué un mapa en el Senado de quienes habían votado por el ascenso Estuvo muy bueno. del general Martínez. Y lo coloqué en el mapa en Twitter, claro, todo el mundo empieza a decir, ay, es que este votó, este no votó, y los mismos compañeros me empezaron a reclamar de por qué yo había colocado ese mapa, de por qué los había boleteado, que por qué los había puesto a la palestra pública. Y yo, no, es que ustedes tienen que ser responsables, es que ustedes tienen que asumir la consecuencia de sus actos y mostrarle al público en una rendición de cuentas constante, no solamente el que se hace por periodo, porque ahorita nos toca hacer una obligatoria que es por periodo, al 20 de junio, sino una rendición de cuentas constante en diálogo con la ciudadanía que le votó y que no le votó, porque al fin y al cabo uno es un representante del país. Creo que hay un escozor, y ese escozor se debe, porque esa es la pregunta, por un lado a que hay un poco la forma como trabajan los congresistas. Ese trabajen vagos, unos no trabajan porque no van, ¿Porque son vagos? pero Pues, hay otros que trabajan y saben muy bien para quién trabajan y qué trabajan, ¿sí? Hay congresistas, María Jimena, compañeros de mesa, televidentes, que después de un año, yo me posicioné el 20 de julio, primera vez que llego al Congreso, que no les conozco la voz, después de un año. Bueno, a muchos. A muchos, pero muchísimos mayoría. que van allá, votan, cumplen con su papel, se van. Uno dice, pero ¿cómo no van a un político que no hable, que venga aquí a no opinar, a decir algo, es que estoy de acuerdo, no me gusta, sí me gusta, póngale este punto, ¿sí? No es que no trabajen, sino que trabajan, yo creo, más bien por otras otros tipos cosas. de trabajo, digamos, hacen su política de otra manera. Y por lo general son ellos los que no tienen mucho que mostrar como rendición de cuentas o no les interesaría mostrar qué es lo que verdaderamente hacen. Pues los señores ñoño y musa. Sí, ñoño y musa, nunca se les escuchó la voz. No les conocí la voz, sino cuando salía en En video los el medios, señor Musa sí, a decir ahí que se él hablaban. no había pasado y el señor ñoño también. Es Sí. decir, se trabajan en otras cosas. Trabajan en otras cosas. Bueno, Catherine, yo quiero que usted me cuente primero cómo es que hizo ese trabajo, porque es que explicándolo se demuestra la poca transparencia que tiene el Congreso. Es un poco lo que dice usted, Alejandra, porque realmente fue absurdo para poder descubrir simplemente cuántas personas habían asistido en tantas sesiones. Casi pues le tocó... 6 meses. 6 meses, eso Nos es un tomó 6 absurdo. meses. ¿Cómo fue? A ver, Catherine. Es que sí es muy absurdo. Es decir, nosotros la gran conclusión después de la investigación es que efectivamente el Congreso es una caja oscura, es una caja opaca. Todo, digamos, el diseño interno está pensado para que sea así y para que al ciudadano se le dificulte sobremanera cualquier ejercicio de veeduría. Yo les contaba que para la revisión de las gacetas, primero que todo uno se pregunta por qué no existe una app. Con todas las tecnologías que hay, ¿por qué no existe ya una app en Porque donde usted me uno contaba vea? que no pasó. Claro, hubo un proyecto de app y el senador Mauricio Liscano, cuando era presidente del Senado, no dejó pasar ese proyecto. Y esa era una app que obviamente iba a hacer muchísimo más transparente las sesiones, las comisiones, las plenarias y demás. En tiempo real. Claro. Pero digamos, un ciudadano que quiere saber si los congresistas van o no van, le toca descargar todas las gacetas del cuatrienio. ¿Por qué? Porque usted se mete al buscador, al motor del Congreso donde están las gacetas, y uno quiere buscar la gaceta del 7 de agosto de 2018. Entonces uno se mete 7 de agosto de 2018, pone la fecha, le sale la gaceta 7 de agosto de 2018 y, oh sorpresa, uno abre la gaceta y la fecha de la sesión dentro de la gaceta no es 7 de agosto de 2018, es 14 de mayo de 2018. De manera que las gacetas ni siquiera están colgadas por las fechas de las sesiones, sino por las fechas de publicación de la gaceta. Entonces, ¿cómo un ciudadano cuyo único, digamos, insumo primario es la gaceta se va a poner a revisar? Pues le toca abrir todas las del año, todas las del semestre, todas las de los 4 años. Entonces, hay una primera talanquera, digamos, terrible. La segunda es que
pues ya cuando uno, digamos, quiere pedir información por derecho de petición, y nosotros interpusimos varios derechos de petición ante la Secretaría General de Senado y Cámara, que también pues realmente nos tocó amenazar con tutela. A mí me tocó irme allá, decir que les íbamos a meter una tutela, que yo iba a llamar a todas las asociaciones latinoamericanas de prensa, porque ellos estaban obstaculizando el acceso a la información. Y ellos, digamos, en este proceso yo me di cuenta que es que ellos lo ven como un atrevimiento. Aquí hay algo de lo que decía, digamos, David y Alejandra. Aquí lo que tenemos en el fondo es una ausencia de la cultura de la rendición de cuentas. Y a cualquiera que quiere hacer veeduría, María Jimena, se le trata como un sapo. Esta es la cultura del no sea sapo, sape, sape, sape. Deje de andar preguntando, deje de andar metiéndose aquí, deje de andar, como decía Alejandra, aquí ellos exigen un voto de confianza por opacidad, ¿que a cuenta de qué? Ellos lo que no han entendido es que existe un principio de representación orgánica. Cuando un elector vota por un congresista y le da el mandato, ahí hay un contrato de facto, en donde yo soy su jefe no solamente porque yo lo elegí, sino porque yo soy la que le mantiene todo en su puesto. Yo le doy no solamente su salario, sino que le doy la camioneta, le doy el celular, le doy además 50 millones de pesos para que usted contrate su UTL, es decir, su equipo. Yo le pago sus viajes, yo le pago todo a usted. Y además lo elijo con un mandato en donde yo quiero que usted haga estas cosas por mí. Entonces, ¿cómo se le ocurre a usted que usted no me va a rendir cuentas? ¿Cómo se le ocurre a usted que es al revés? Que es que usted es el doctor, y que donde usted llega, todos los ciudadanos tenemos que salir corriendo en un servilismo ahí a servirle el tinto, a cargar la maleta. Es todo lo contrario. Los jefes somos los ciudadanos y es el congresista el que se debe a la ciudadanía. Entonces aquí, pues hay que cambiar una creencia muy compleja de fondo, y es que ellos se creen los doctores a los que nadie les puede preguntar nada, y cualquiera que quiera preguntar algo es un sapo. Es increíble la cultura del sapo, eso es cierto. Una de las cosas que me sorprendió es que ellos consideran que todo lo que venga de la sociedad es, digamos, que tenga que ver con rendir cuentas. Es agresivo. Es agresivo, y por eso me ha sorprendido mucho la reacción que ha tenido con la investigación de Catherine. No sé si a usted también le ha pasado muchas veces, o sea, porque en lugar de decir, oiga, ¿sabe qué? No me gusta esta investigación, han ido es a atacarla a ella personalmente, ¿sí? Diciendo, bueno, una cantidad de cosas que realmente no tiene ninguna, no importa, no vale la pena meterla acá, porque introducirlas acá, porque realmente la investigación es bastante, se defiende por sí sola. Pero lo que yo quería preguntarles es la reacción que han tenido. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen cuando ustedes presentan esos informes? ¿Les pasa lo mismo? ¿Le ha pasado lo mismo que Catherine? Sí, realmente la palabra acá clave es la que utiliza Catherine, y es que el Congreso es opaco. El Congreso no quiere mostrar, digamos, que lo que hay dentro de él, y lo que uno percibe al hacer este tipo de ejercicios es también que hay un sistema interno que es deficiente, un sistema de transparencia interno que es deficiente. Entonces, a modo de ejemplo, nosotros radicamos estos derechos de petición, y cuando usted radica un derecho de petición lo presenta entre la Secretaría General, y la Secretaría General debe hacerlo llegar a cada uno de los congresistas. Nosotros nos encontramos que después de que hicimos la publicación, varios congresistas se comunicaron con nosotros, incluso algunos mandaron cartas de disculpa posterior, y dijeron, nunca llegó la solicitud. Nosotros hicimos el ejercicio porque, digamos, uno debe ser responsable al momento también de hacer estos estudios, de preguntarle a la Secretaría que nos confirmara efectivamente quién había recibido los derechos de petición. Varios de los que dijeron que no, sí lo habían recibido, pero había otros que efectivamente la misma Secretaría General no pudo comprobar que esos derechos de petición habían llegado a los congresistas. Entonces, en primera medida, lo que también notamos es que la comunicación del ciudadano con el congresista está sumamente obstaculizada por un sistema. Por esa secretaría. No, es decir, es que entre otros, pero en principio el senador, el representante a la Cámara debería tener un canal de comunicación directo con el ciudadano, que yo pueda escribirle a ese correo electrónico y tenga certeza de que ese senador, ese congresista va a recibir mi petición. De lo contrario, pues en últimas yo a quien no lo recibió tampoco lo puedo hacer responsable, porque no sé cómo me habría respondido si hubiese recibido la petición. Esa es también una de las deficiencias que nosotros notamos. ¿Por qué? Porque tal como todos acá también señalan, los ciudadanos tenemos derecho a conocer cómo, dónde, por qué,
por cómo es que los congresistas están haciendo su labor, y esa información debería estar disponible todo el tiempo, a todo momento y en formato abierto. No ni siquiera como nos respondieron a nosotros, en un PDF o enviándonos un CD con un documento que no es procesable. Yo debería tener la posibilidad de tener de verdad eso en un formato que yo lo pueda procesar y crear estadísticas, crear análisis predictivo, porque eso es lo que verdaderamente posibilita el control ciudadano. Yo puedo tener lo que tuvimos nosotros, infinidad de hojas, un expediente judicial casi. Pero si yo no puedo procesar esa información, en últimas yo no puedo hacer un control efectivo de qué es lo que están haciendo ellos. A modo de ejemplo, nosotros sí les preguntamos cómo habían votado, de qué proyectos habían sido ponentes, de qué proyectos habían sido autores, y todos lo presentaban de un modo distinto. E incluso, ¿cómo así? De un modo distinto. Algunos nos lo daban muy organizado, nos lo daban en una tablita donde señalaban cuál era el proyecto de ley, si habían votado positivamente, a favor. Otros simplemente remitían a la Secretaría General, otros lo que hacían era no contestar, que era el peor de los casos. Y eso también notamos, por ejemplo, algunos allegaron, hablando del ausentismo, allegaron las certificaciones que emitía la Secretaría General respecto de sus ausencias. E incluso eso tampoco era uniforme. En algunos casos decían, el congresista no ha faltado a ninguno, y en otro decía, ha faltado 2 veces por tal motivo. En otro me decían, no, ha faltado 2 veces, pero no me decían el motivo. Y el hecho de que tampoco haya un modo o un sistema estandarizado, pues lo dificulta. Es también lo que, es decir, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a conocer qué hacen los congresistas todo el tiempo. Y no solamente frente a si asisten o no asisten. Ese es uno de los criterios. Claro, es uno. Los intereses. Lo otro es qué intereses tienen. Exactamente. Que ese es el otro tema más complicado. Por eso está contemplado en 2 puntos de la consulta anticorrupción. Es que yo encuentro como 3 causas del problema que estamos revisando. Hay un tema personal de los congresistas, ¿sí? Digamos de la voluntad del congresista. Hay algunos que, sobre todo muy nuevos, que estamos llegando, que en verdad nos tomamos eso muy en serio, que hacemos rendición de cuenta cada semana, cada 15 días. Pero le quiero decir, según el estudio, el último estudio del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, más de la mitad de los congresistas se rajan en rendición de cuentas. No, se rajan. Por eso, uno Más depende de de la la mitad. voluntad. Un segundo factor es el Porque no ambiente hay un institucional. estándar, no Así hay un es. El estándar tema para institucional rendir que cuentas. permita decir es que hay unos canales, unos procedimientos adecuados para hacer la auditoría, que es lo que estamos planteando. Y tercero, un componente legal. 2 de los puntos de la consulta anticorrupción, el 5º y el 6º, están hablando. El 5º habla justamente de la rendición de cuentas obligatoria, determinada, Que se van a temporal, hundir. que se aprobó en primer debate en Senado, pero va a paso lento, paso tortuga. ¿sí? Eso parece que se va a No, hundir. eso no va Y para se va a ningún unir. lado. Y el otro, que es el punto 6, que es el tema que no solamente rendición de cuentas, sino que tiene que ver con conflictos de interés, hacer pública la declaración de rentas obligatorio también, conflictos de interés, votaciones, bueno, etcétera. Digamos, hay un conjunto como de ya el quehacer como tal del congresista. Hay un tema legal, un tema institucional de procedimientos y un tema personal de los congresistas, de los políticos en sí mismos. Las nuevas tecnologías han ayudado un poco. Yo no me imagino cómo se hacía antes veeduría hace 20 años, Alejandra, ¿cierto? Ahí sí es que no. Le quiero decir que yo hice hace 20 años, la primera vez. investigación que yo hice fue de ausentismo. Ajá. Eso era en ausentismo. archivos. Eso era Pero en esa archivos. ¿Cómo te fue? archivos, sí. ¿Cómo te fue, María No, pues Jiménez? duré casi un año haciéndola. Sí, Y es en como el un déjà vu. espectador. Y Lo que uno recuperándose encontraba, se encontraba además hace de 20 la, años. de la María gripa. Jimena, Sí. y mira, ahora que dices que hiciste una investigación sobre ausentismo, es curioso porque nosotros hemos venido, digamos, investigando sobre el fenómeno históricamente en nuestro parlamento. Hemos revisado cómo funcionan otros parlamentos del mundo. Este tema del ausentismo sencillamente en países desarrollados no existe. No hay normas para sancionar ausentismo porque el ausentismo no existe. O sea, a los congresistas Van. en una otras cultura, hay una democracias cultura no política. se les ocurre Pero lo que ir como tú unos niños, descubriste, poner la lo que- huella e irse. Y lo que es que ese es el drama Eso no se les ocurre. peor, digamos, la parte, digamos, lo que realmente es vergonzoso. No es solamente que haya ausentismo, que es lo que uno encuentra, ¿no? Estos señores que no van. ¿Por qué? Pues porque están no sé, Haciendo otras cosas. haciendo otras cosas. Pero es que hay unos que van Ponen la belleza. y ponen la huella y se van. O y- dejan el Es que bolso. mira, no. O dejan el bolso en el Sí, dejan el pupitre. bolso. Pero mira Y lo de la votan huella. solo un proyecto. ¿No se porque es acuerda que el tema ahí del está la bolsillo? tesis. Se van, dejan el bolso participan y del se van. La tesis pero no, vean lo de la huella. no eso es- participan del debate. No, vean o lo de- sea, que falsean su no asistencia. Es que de O sea, eso se trata. Que es peor, ¿no? No sé si es peor que una cosa es no asistir y otra cosa es decir que sí asistió cuando no Exacto. asistió. Y María Jimena, Ese es eso es. Votan aprovecho un de proyecto hacer y la se van. A mí me claridad parece peor. de que los Eso es congresistas peor. del Sí. ranking de trabajo en vagos son esos, los que ponen la huella y se van.
porque es que aquí también para claridad, digamos, de los ciudadanos, poner la huella e irse, el Consejo de Estado ha dicho que eso es inasistencia, no, pues, cuando luego durante la sesión eso es no una hay falta ni ética. rastro de que el congresista ni participó ni votó. Entonces, digamos, ahí se configuran varias cosas porque no solamente, digamos, es el tema de no ausentarse en absoluto y de no presentar las excusas, sino que esto es todavía más grave porque hay dolo. Cuando un congresista pone la huella y se va, lo que le dice es, señor Estado, lo voy a estafar, porque yo lo voy a Es hacer una creer estafa, sí. que yo sí fui a trabajar y simplemente yo me voy. Y todos los congresistas que están en nuestro ranking percibieron los salarios por todos esos días que no fueron, que nosotros hicimos ese cálculo y por eso es que pues ellos se lo han tomado, digamos, tan mal, porque nosotros fuimos un paso más allá y dijimos, ustedes también le están causando, digamos, un detrimento aquí al Estado. Ahora, obviamente, el Consejo de Estado tiene que primero fallar y decir que ellos efectivamente incurrieron en la causal para luego poder proceder con otro, para luego poder proceder, digamos, con otros procesos que ya son disciplinarios y de detrimento patrimonial con la Contraloría. Vamos a entrar a hablar de eso porque hay un caso precedente en el Consejo de Estado que yo creo que es muy interesante tocarlo porque esto ya tiene casi que jurisprudencia. No, es que eso es lo que me se parece va más grave aún. derechito. Eso es lo que me parece más grave aún porque esta cosa de justificar a estos señores que ponen o señoras que entran a una sesión, ponen la huella y se van y estafan al país y al Congreso y a los que votaron por ellos, pues no les está pasando nada. Ya volvemos después de esta pausa.